Buenas noches, esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Yo soy Gonzalo Segarra y esta noche vamos a hablar del tema Lima y su crecimiento sin plan. Ahora vamos a ver esto de sin plan con más detalle, a ver si es con plan, sin plan, con qué plan. Y hablando de plancitos, la pregunta de el QR que ya está en pantalla es si los candidatos a Lima tomarán en cuenta el plan metropolitano de desarrollo al 2040, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy día con nuestros distinguidos invitados. Nos vamos a poner, además, en plan, presumo, electoral a dos semanas de la elección municipal, que todavía no parece calentar en los ánimos de la gente. Vamos a entrar a este tema con nuestros distinguidos invitados, que son Jessica Villegas, que es miembro del Comité Consultivo de INICAM, que va por Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. De Investigación y Capacitación Municipal. Y con Augusto Ortiz Ceballos, que es arquitecto, urbanista y profesor, a quien todos conocemos, por supuesto. Bienvenidos, Jessica, gracias. Augusto. Gracias por acompañarnos esta noche. Ustedes, a ti. Claro. Conversemos un poco del plan primero. Cuéntenos un poco de qué se trata. Ya fue aprobado, entiendo, o está siendo aprobado. Ya se aprobó. Porque había un plan 2030, ahora estamos en el 2040, es decir, como un nivel más. Y después quisiera entrar a ver cuán compatible es esto con la oferta electoral de la ciudad, ¿no? Claro. Sí, claro. Jessica, Okay. por favor, cuéntanos del plan. Bueno, sí, efectivamente creo que es algo muy importante para Lima y para todos los ciudadanos y para el Perú en general, ya que Lima concentra prácticamente la tercera parte de la población, contar con un plan de desarrollo. La última vez que se tuvo un plan de desarrollo se diseñó en los años 90 y perdió su vigencia en el 2010, ¿no? Entonces estamos hablando que tener un plan en el 2022 con visión al 2040 es un aspecto importante, es algo sin duda que debemos todos congratularnos. La parte negativa es si este plan efectivamente será respetado por las personas que próximamente lo gobernarán, tanto en Lima Metropolitana como en los 42 distritos que conforman Lima, ¿no? Y no solamente eso, no solamente hablamos de que la problemática está en si los futuros alcaldes cumplen este plan, sino también las otras instancias que tienen que ver con el desarrollo de Lima lo cumplen. Por ejemplo, la ATU, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hay una serie de organismos de otras que no son de nivel local que tienen que finalmente poner su apoyo y su grano de arena para que este plan se pueda desarrollar y se pueda concretar. Ajá. Augusto, por favor. Bueno, yo creo que es una buena noticia que haya un plan, pero es un plan un poco secreto, ¿no? Porque recién, hace 2 días que se publica, pero no lo vemos. Hay pocos planos en el plan. O sea, el plan es una serie de enunciados más que una formulación de dónde hacer qué. Creo que la gestión de Jorge Muñoz se demoró demasiado. Yo estuve entre los 30 y tantos invitados a un comité consultivo. La pandemia estuvo de por medio, pero fue una cosa larga, tediosa, con un calendario de año y medio previsto. Las ciudades se pueden resolver antes, no puedes tomar decisiones importantes, ¿no? Y esta situación de que no haya plan, que por fin hay, induce a que nadie mueva la ficha. O sea, no hay inversión privada, el mundo de lo público y lo privado no se encuentran. La municipalidad hace rato que no asume que es gobierno regional. O sea, es gobierno regional metropolitano, por lo tanto tendría que tener plan y bueno, los candidatos, ¿no? cuando tuvimos acá un debate, por lo menos con 2 de ellos hace unas semanas, y Forsyth y López Aliaga, ambos decían que iban a pedir la transferencia, por lo menos en algunos sectores, de las competencias, de educación y salud. Es que es fundamental, Gonzalo, o sea, Lima tiene un mar malogrado por Sedapal para ahorrar tubería, ¿no es cierto? Lima tiene un transporte interprovincial que atosiega todo. Lima, y que pasa a la hora que le da la gana por donde quiere, ¿no es cierto? O sea, Lima termina siendo una especie de pequeña administración. Hay 50 autoridades en Lima, 50, más 2 regiones. Entonces,
esta atomización de la ciudad. No hay metrópoli. Feudalización, ¿no? Y claro, Como y pequeño... cada uno siente su chacra. O sea, cada distrito que es un perímetro en el que no hay ninguna solución y están todos los problemas, porque la ciudad es una sola. Entonces, evidentemente, lo que tú necesitarías es un escenario creíble, ¿no? Perfilado, nítido, donde ya pueda la inversión privada hacer lo que hace en el mundo entero, sumarse a la pública, hacer ciudad. Acá más bien la inversión privada termina siendo episodios aislados, singulares, ¿no? No se teje, no se arma, ¿no? Y se invierte en muy poca porción de ciudad. La ciudad es inmensa, pero no está dotada, hay enormes periferias y casi no hay centralidades. Entonces yo creo que el plan ayuda, pero llega tarde, ¿no? Claro. Esta mañana leía el artículo de Freddy Cooper en El Comercio, que no sé si lo vieron, que dice más o menos que hay que refundar Lima. Este plan tiene una vocación refundacional o no? Me hizo acordar, perdonen la digresión un poco erudita, rebuscada, a la Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Este poema de Borges. Hay que refundar Lima. Hay ciudades en el Perú que están fundadas 2 veces, también como Piura, por ejemplo. Es que justamente eso es lo que falta en el plan. A ver, es una visión muy bonita, muy utópica. Queremos una ciudad humana, queremos una ciudad eficiente, queremos una ciudad productiva. Esa es la visión que figura en el plan. Pero para que esta visión sea posible, lo primero es la gobernanza y la estructura de gobierno de Lima Metropolitana. La estructura de gobierno está en una ley orgánica que ya está desfasada para la realidad y para la forma. Claro, como yo estaba viendo los slides del plan que me hicieron llegar, y en efecto hay una parte que ya lo había adelantado el alcalde, de los 5, ¿no? Que en vez de 50 distritos... Agrupar, claro. Se armen... No sé, no me queda claro cuál sería la categoría jurídica. Porque, es que no es una categoría jurídica, ahí viene el problema. Es que a eso iba, es que en realidad el Consejo no tiene atribuciones para fusionar distritos. Entonces no sé si es una mancomunidad, que sí existe el ordenamiento jurídico para que hagan mancomunidades, y lo que está haciendo el Consejo es sugerirles a los distritos: únanse en estas mancomunidades, Lima Norte, Lima Centro, no sé qué, ahora no me acuerdo, Balnearios del Sur. Lima Este. Pero esa es un poco la idea, sugerirles que se armen esas mancomunidades. Yo creo que el tema tiene que ir más allá, ¿no? Se requiere definitivamente modificar la estructura orgánica de cómo funciona Lima Metropolitana, cómo debe ser su gobernanza. Lima Metropolitana es la tercera parte en población del Perú. Prácticamente es una de las capitales más grandes, Lima. Si se mantiene gobernada de la misma manera, de manera atomizada, o incluso con estas unidades interdistritales que se han introducido en este plan de desarrollo, no se va a llegar a ninguna parte, porque todos en el mismo plan se señala: no vamos a eliminar los distritos. Vamos a mantener los distritos, se crean, ya no se van a llamar mancomunidades, se crean esas unidades interdistritales, pero si finalmente los alcaldes siguen teniendo, por su ley orgánica, autonomía para poder definir, por ejemplo, el servicio de recolección de basura, aún de manera ineficiente e insostenible económicamente, lo van a seguir haciendo. Pero más grave porque que eso, son autónomos. Lo primero que habría que quitarle a los distritos es la capacidad normativa, ¿no? Correcto. Claro. O sea, no puede que uno cruce la Javier Prado y resulta que ya la ordenanza para fumar es distinta. O sea, es de locos. Claro. Y lo que pasa es que no hay una claridad de competencias, ¿no? Yo una vez escribí que el plan es que no haya plan. Si no hay plan, los políticos deciden lo que les da la gana, donde les da la gana, que es lo que les gusta, ¿no es cierto? Ya. Entonces el plan es que no haya plan. Y por lo tanto, el plan se vuelve una entelequia, porque si hay 50 actores, ¿no es cierto?, más 2 regiones, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, claro, la avenida Javier Prado es diferente Magdalena de San Isidro, ¿no es cierto? Entonces, acá yo puedo hacer 8 pisos, acá 25, ¿no? Entonces, la ciudad se vuelve un absurdo, ¿no es cierto? Es un absurdo. El Callao que Por eso preguntaba si hay que refundarla. Obvio. Como dice Freddy Cooper. Por ejemplo, el Callao está todo estrangulado, ¿no es cierto? Y tiene Lima Norte al costado. 3 millones de personas que podrían irse a bañar al Callao. El Callao eso no es otra cosa, en la playa, 18 kilómetros, son camiones esperando la cola para ir al puerto, ¿no es cierto? O sea, Lima hoy día es patológica. Bogotá era peor que Lima.
Pero Bogotá se reinventó, ¿no es cierto?, con el sistema de transporte, con una lógica de organización, con tiempos predecibles. Si yo sé que llego en 42 minutos a un lugar, organizo mi vida. Eso me organiza, pero claro. si no tengo la menor idea de a qué hora llego, que es lo que ahora pasa, ¿no es cierto? Ya no hay manera de tener un mapa de Lima, 600 líneas. ¿Te puedes imaginar un papel con 600 líneas? Es un garabato. En Londres hay 48, 52, o sea, 83. Pero, ya que mencionas Londres, Londres es probablemente el único caso donde sí hay un montón de... o sea, la ciudad sí está dividida en un montón de como distritos, no se llaman distritos creo, pero son como 40 también. Claro. Todas las otras, para Nueva York son 5, en fin. Pero suele haber, pues, una autoridad metropolitana, el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, México DF, o sea, hay una macro ciudad, es la ciudad 20, 21, 22 del planeta, Lima, ¿no? Ya. Sí. Entonces, tiene que haber alguien que resuelva el conjunto, ¿no es cierto? Ya. Lima Metropolitana, hay pues pormenores, ¿no? Correcto, Lima Metropolitana tiene que tener competencias porque definitivamente, así como están los distritos, la mayoría son deficientes en servicios e infraestructura. Entonces, la única manera de que se produzcan economías de escala, que se permita cubrir los déficits de presupuesto de estos distritos, es que ciertos servicios básicos, creo yo que el transporte es un servicio básico, la seguridad ciudadana es un servicio básico, no deberían estar a la posibilidad de cada distrito, sino al financiamiento y a la organización de la misma Lima Metropolitana, del mismo gobierno de Lima. Entonces, de esta manera se puede lograr mejores oportunidades, se puede canalizar mucho más ordenadamente el financiamiento desde el gobierno central, que por ejemplo ciertos alcaldes o ciertas municipalidades logren acceder a créditos que solamente se convierten en paliativos para poder prestar algunos servicios públicos. Todos sabemos que acá a un mes más va a empezar los grandes basurales en los conos, que es un tema que siempre se ha visto cada vez que se terminan las gestiones municipales. Se dice que es por la falta de pago de los mismos contribuyentes, lo cual puede ser correcto, pero también es cierto que tenemos muy pocos rellenos sanitarios y que es imposible, o sea, que el transporte, el camión de la basura que pasa por esos distritos, tendríamos un ahorro importante y una economía de escala si estos servicios se hicieran de manera conjunta, no por distrito, sino por lo menos por áreas territoriales, sino por Lima Metropolitana. Entonces, hay soluciones que ya se tienen que enfocar de esa manera, dada la gran cantidad de población que existe, pero por otro lado, la extensión de Lima y la poca densidad, porque eso es, digamos, algo bastante contradictorio, ¿no? Tenemos casi 10 millones de personas en nuestra Lima, tenemos baja densidad, tenemos una extensión territorial un poco bastante grande y por lo tanto, y que lleguen los servicios a todos es bastante difícil. Pero eso se paliaría, por ejemplo, con un tren de cercanías, ¿no es cierto? Correcto, que sí, se puede claro. poner mañana, Sí. porque lo pones en el piso, ¿no es cierto? ¿Qué tanto estudio hay que hacer? O sea, una cosa es un metro que lo tienes que enterrar, pero el tren de cercanías lo pegas, ¿no es cierto? Lo pegas en el piso, ya, ok. En el mundo entero hay trenes a 200 kilómetros por hora, a 300 kilómetros por hora, y por lo tanto tú puedes vivir acá y trabajar allá, ¿no es cierto? Y programas tu día, ¿no? Puedes hasta aprender una maestría en el tren, lo hacen en el mundo entero, ya. Y por lo tanto tú podrías vivir en San Bartolo, en Pucusana, en Cañete, en Huacho, en Chancay, ¿no es cierto? Ya, y trabajar en Lima. 24 minutos, 32 minutos, 38 minutos. ¿Por qué no se pone, ¿no es cierto? Ya? ¿Por qué no usamos el tren que va a Chosica, ¿no es cierto?, todos los días? ¿Por qué la carga no se pone tempranito y tarde, ¿no es cierto? Y por lo tanto tú tendrías operativo moverse, ¿no es cierto? Ya. Ate, Vitarte, Chosica, Chaclacayo, ¿no es cierto?, Callao, ¿no? Y entonces la ciudad está manejada a pedacitos y por lo tanto esta atomización, ese no saber a quién le toca qué, frena todo. Entonces la inversión privada termina siendo islas cerradas hacia adentro, donde hay oportunidad de ganar dinero, ¿no es cierto? Ya. Pero en el mundo entero eso se conversa con una municipalidad y se genera entonces unos procesos de multiplicación de oportunidades que hacen ciudad, ¿no? Y esto nos falta. Además, el Perú tiene una tasa de inversión municipal bajísima comparado con Colombia, que tiene 10 o 20 veces más presupuesto en la municipalidad. Mencionaste lo de Bogotá, ¿no? Como un ejemplo exitoso de, no sé si refundación, pero de reconversión. ¿Y qué podríamos tomar de esa experiencia, la de Bogotá?
Perdón, no te escuché bien la última. ¿Qué podríamos tomar de la experiencia de Bogotá para trasladarlo? Mira, ¿qué hizo Bogotá? ¿No es cierto? El Transmilenio fue la sistematización, ¿no? Además, las rutas todas eran servidoras del Transmilenio. O sea, había una ruta organizadora, pero las demás no es por donde me da la gana, es pasando por donde quiero, sino es, yo soy un alimentador, yo soy un complemento, yo no soy lo que me da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Hoy día incluso en Bogotá la gente aspira al metro porque ya mejoró su estándar de vida, ya tiene más oportunidades, por lo tanto ya está pidiendo un mejor nivel de uso del tiempo. Pero ya Bogotá produjo seguridad y produjo horas ganadas, ¿no? Lo que nos cuesta a los limeños hoy día movernos 4 horas diarias, 3 horas diarias, la marginalidad, la inseguridad, la ineficacia, ¿no? Y Bogotá pasó a ser una ciudad segura, ¿no es cierto?, bonita, atractiva. Además, por ejemplo, todos los ríos que bajaban a lo central se convirtieron en parques. La gente usa bicicleta el domingo y siente la ciudad suya y la cuida los demás días, porque se para el tráfico en montones de lugares y porque la gente sale a disfrutar la ciudad, ¿no? Entonces, es una ciudad gestionada, es una ciudad... Pero, ¿cómo se logró eso? Pero, ¿Cómo se logró? Porque yo lo que siento es que la traba es política. Ahí quería ir justamente. Bogotá tiene una estructura totalmente diferente a Lima Metropolitana en cuanto, por ejemplo, al financiamiento. En Bogotá y en Colombia en general funciona lo que se llaman alcaldías mayores. Y los distritos, las municipalidades, perciben, por ejemplo, lo que acá sería un porcentaje del impuesto general a las ventas. Son ellos los que reciben esa recaudación, cosa que aquí no ocurre. La financiación propia, digamos, de la Municipalidad de Lima está básicamente basada en el impuesto predial, en la alcabala, un poco de multas de tránsito, el impuesto vehicular. ¿La alcabala va a la Municipalidad Distrital? Va un porcentaje a la distrital y un porcentaje a la Municipalidad Provincial. Entonces, si nosotros comparamos el financiamiento de la Municipalidad de Lima, de las municipalidades en el Perú, versus las municipalidades en Colombia, estamos hablando de cosas totalmente diferentes y por lo tanto ahí es una de las cosas que tendría que cambiarse. Se tiene que redefinir bien las competencias que deben tener las municipalidades, especialmente la Municipalidad de Lima Metropolitana, y en base a eso determinar cuál debe ser sus fuentes de financiamiento. Porque si seguimos, digamos, con el esquema que tenemos actualmente de ingresos municipales, vamos a estar siempre sujetos a eventuales préstamos que nos tiene que autorizar la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, o finalmente que no es algo malo, ¿no?, la inversión privada, que igual tiene un ciclo de tiempo, ¿no? Estamos hablando que el tema privado, las APPs, pues no nos va a tomar menos de 5, 6, 10 años en algunos casos, y eso ya implica ya que se van a desarrollar estos proyectos cuando el plan MEC esté desfasado, no vamos a llegar fuera de la oportunidad. ¿Cuál sería entonces, ¿no?, la propuesta de financiamiento alternativo? Es decir, ¿que haya un porcentaje del IGB también para la ciudad o cuál sería? Sí, podría ser esa una alternativa, un porcentaje más alto del IGB. Por ejemplo, tenemos que los gobiernos locales reciben un porcentaje de lo que se llama del impuesto de promoción municipal, que es una parte, cuando uno paga el IGB, uno paga el 18%, pero el 2% es un porcentaje que va a los gobiernos locales. Lo que sucede es que Lima en este momento recibe mucho menos el aporte del gobierno central por este impuesto que, por ejemplo, algunas provincias. Entonces, llega a ser una especie de discriminación hacia Lima Metropolitana, claro, en pro, digamos, de los gobiernos de provincia, pero que tienen finalmente menos población, y además tienen en muchos casos el canon. Entonces, por eso que hay esas cosas, digamos, absolutamente ilógicas y irracionales de distritos en provincia que reciben mucho más dinero que Lima Metropolitana como ciudad, ¿no? Entonces, ahí se tiene que también repensar eso, ¿no? No solamente la estructura orgánica, entonces, sino también las fuentes de financiamiento, ¿no? Y yo creo, Jessica, además que sería bancable Lima perfectamente, porque el mundo emprendedor, una economía que ha seguido creciendo pese a todas las crisis que tenemos puestas una encima de la otra, ¿no es cierto? Y si tú consigues que la gente gane tiempo, y si tú consigues que exista una recuperación económica por inversión, ganas predial, ¿no es cierto? Se pone en valor la ciudad, ¿no?
Y por lo tanto, hoy día el Banco Mundial ya no ve el transporte como a qué velocidad voy y cuántos carriles necesito, sino qué genero. ¿Qué genero? O sea, cómo la vialidad se convierte en un generador de oportunidades. Y por lo tanto Lima tiene cómo resolverlas, pero no atomizada, ¿no? Entonces, evidentemente, esta figura de en buena hora que se agrupen las municipalidades, porque sí es verdad que hay una Lima Norte, una Lima Este, una Lima Sur, ¿no? Un San Juan del Lurigancho, ya, perfecto. Pero como decías, claro, ¿qué es este invento? O sea, este jugo mixto, ¿cómo se administra, ¿no es cierto? ¿Cómo se suma, ¿no? Porque de otro modo lo que tenemos es este mundo en el que hay más de lo mismo, hay marginalidad acumulativa, todos los días crece Lima, donde sea, como Huayco, ¿no es cierto? Ya, cada vez es más caro dotarla de agua, de desagüe y de todo, ¿no? Y los tiempos son peores. Entonces, y por eso es que yo insisto una vez más, el gobierno regional metropolitano tendría que ser la Municipalidad de Lima de manera categórica. Transporte, salud, educación, ¿no es cierto?, empleo, turismo, ¿no? Lima casi no tiene turistas hoy, es un paradero, ¿no? La gente viene al Perú para irse a Cusco, para irse a Iquitos, para irse a Cuela, para irse a otros lugares. Cuando Lima es patrimonio de la humanidad hace 30 años, ¿no es cierto?, San Francisco primero y después toda Lima. Entonces, pero Lima ya no se ha vuelto atractiva cuando tenemos gastronomía, tenemos un montón de elementos, pero la playa no funciona. Y El Salvador tiene una playa en la que tienes que ir a Chorrillos para ir a Villa El Salvador, ¿no es cierto? Ya. El Barranco se estrechó, ¿no es cierto? Todo el Callao no tiene playa, ¿no es cierto? Entonces tenemos un manejo pésimo de lo que somos, de lo que podría ser. Cualquier inversionista internacional diría, oye, Lima es una oportunidad. Además, el aeropuerto va a duplicar pasajeros, 40 millones en vez de 20. Por lo tanto, está el movimiento económico ahí. Pero lo que no hay es con quién hablo, ¿no es cierto? ¿Quién es el...? Hay que hablar con muchas personas. ¿De qué manera puedo hacer lo que yo podría y quisiera? Eso que en el mundo entero está haciendo inversión privada. En Barcelona, ¿qué hicieron? Hicieron el Malecón. Como hicieron el Malecón, todo lo que estaba detrás, que era industrial y que era el tren y que era un desastre, se convirtió luego en ciudad y el inversionista privado recibió modelos y dijo, ya, si tú me pones veredas y alamedas, te doy más coeficiente de edificación y te permito otros usos. Y se generó un polo de desarrollo. Entonces, si la municipalidad se ve como gestora, tú podrías tener polos de desarrollo en todas partes. Hoy día crece mucho más la antigua periferia que lo central. Se vende más en Comas que en San Isidro. Entonces, ¿cómo no se va a poder? ¿Pero a quién le toca? Claro, efectivamente. O sea, pero estamos hablando entonces que se requiere una modificación en la estructura orgánica de cómo debe funcionar Lima como gobierno regional metropolitano, vamos a ponerle ese nombre. Estamos hablando que tenemos que redefinir competencias y poner que este nuevo gobierno regional metropolitano tiene que tener competencias centralizadas en algunos aspectos básicos, como por ejemplo el transporte, la seguridad, la salud, etcétera, y tenemos que dar un financiamiento distinto a este nuevo gobierno regional metropolitano, ¿no? Tenemos que repensar Lima, tenemos que, bueno, usando esa palabra, refundar Lima, ¿no? Es la única manera de hacerla viable. Claro, pero nuevamente ahí el problema es la política. O sea, hay la vocación, y ya lo vimos, de varios alcaldes distritales, sobre todo en los distritos más ricos, que apenas se habló de esto de los grandes, no sé cómo se llaman, el equivalente a las alcaldías mayores, supongo. Sí, unidades interdistritales, metropolitanas. Saltaron a decir, no, entonces ahí se mezcla una serie de cosas, ¿no es cierto? O sea, esta oposición, ¿qué veo yo ahí? Veo el síndrome cabeza de ratón, ¿no es cierto? Como, o sea, tengo que ser yo reyesuelo de San Isidro, de Miraflores o lo que sea, y no voy a dejar de serlo. Veo el tema de poder y rentas, porque finalmente, si bien el predial y los arbitrios son relativamente bajos en Lima, en los distritos ricos hay una buena plata, ¿no? Claro. En la recaudación. Sin que esto implique necesariamente, no estoy insinuando que en todos los casos haya corrupción, ¿no? Pero simplemente tener esos recursos. Y luego, hay que ser sinceros, en los distritos ricos hay clasismo y racismo. O sea, las páginas de Facebook de San Isidro, la gente de otros distritos, que vienen a la chusma, viene a infectar mi avenida arbolada. Claro, yo diseñé ese puente peatonal que era el puente de la amistad.
y se convirtió en el puente de la enemistad, ¿no es cierto? Ya estaba diseñado para que tú pases de malecón a malecón, por Dios, ¿no? Ya, para eso era, ¿no? Ahora vamos a pasar de frente al corte comercial y regresamos con nuestros invitados hablando sobre Lima sin plan, acá en Enfoques Cruzados. Esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Estamos conversando esta noche con Jessica Villegas y Augusto Ortiz de Ceballos sobre el plan de desarrollo de Lima. Y una pregunta pues, que se cae por su propio peso es ¿cuán compatible es este plan con las candidaturas municipales favoritas, digamos? ¿Está recogido? Y si no está recogido, ¿es compatible siquiera? A ver, yo he revisado, es cierto que este plan ha sido recién aprobado el día de ayer, ¿no? En el Consejo de Lima, y por supuesto los planes de gobierno que han presentado los candidatos no lo contemplan como tal. Sin embargo, en mi opinión, sus equipos técnicos podrían haber considerado algo del plan, como quiera que se viene discutiendo desde hace 1 año y medio, por lo menos, de manera muy fuerte. O sea, todas las personas que de alguna manera tenemos que ver con la ciudad, sabíamos que este plan estaba siendo elaborado, estaba siendo revisado en mesas de trabajo, y entonces hubiera sido, creo yo, un mensaje muy positivo y tranquilizador para los ciudadanos, los votantes, que los candidatos hubieran puesto en sus planes de gobierno que por lo menos iban a hacer caso y a cumplir con este plan de desarrollo que por algo ha sido aprobado y por algo ha sido trabajado por tantas personas expertas en la materia, ¿no? No lo han puesto en sus planes de gobierno y tampoco veo que está siendo, digamos, expuesto por los candidatos, ¿no? Seguimos con propuestas técnicas de inversión, etcétera, que prácticamente es al ojo del candidato, ¿no? Me parece que se puede hacer esto y eso es lo que propongo y pongo. Lo cual me lleva a una pregunta, y perdona que sea tan frontal, que es, ¿crees que les interesa? Bueno, creo que como ciudadanos tenemos que no debemos perder la fe, ¿no? Debemos pensar que sí les interesa. Porque uno escucha pues los debates y 200 choros al día, o sea, ese es el nivel del debate municipal. O esa promesa de el choro que es atrapado va a la cárcel, como si eso pudiera depender de alguna manera del alcalde. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, parece que en algunos casos estás escuchando a un candidato a ministro del Interior, digamos, ¿no? O a jefe de la policía, pero no al alcalde, ¿no? Y además manejando presupuestos como si fueran prerrogativa del alcalde hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto? Ya. Y en otros también como iluminados que nos van a decir, ahora como tú acabas de decir, está muy mal que la municipalidad no haya presentado el plan antes de que el jurado de elecciones obligue a los candidatos a presentar el suyo. Entonces, claro, todos los candidatos han tenido un calendario forzado por el jurado de elecciones. Tienes que presentar tu programa, correcto ya. Si ese programa, si ahora recién aprueban el plan faltando 2 semanas, ¿no es cierto?, tampoco le podemos pedir a los candidatos que conozcan eso que no existía, porque esto que estaba postergado, ¿no? Entonces, pero evidentemente, como tú estás dejando entender, decepciona que los debates sean pues ataques y nada más que ataques, o caprichos, ¿no? Yo creo que entonces va a ser así, ¿no? Entonces la idea de los iluminados, de los caudillos, ¿no?, de estos que saben todo, que es muy típica de las ciudades en crisis, ¿no?, donde de repente el político te ofrece, ya tú no te preocupes, me encargo yo, ¿no es cierto? Ya. Cuando lo que ha pasado en Colombia, de la que hablamos hace un rato, es todo lo contrario. O sea, el ciudadano se ha vuelto ciudadano. O sea, en Colombia, por ejemplo, los candidatos a la presidencia han nacido de alcaldes, ¿no es cierto? Y eso pasa en varios lugares. Por lo tanto, la ciudad es de todos, la ciudad son las oportunidades, son lo que uno tiene como vida. Ya. Entonces, lo que tiene que haber es una propuesta de ciudad mejor, dónde, cómo, de qué forma, cómo hago para caminar menos. Por ejemplo, la ciudad es tóxica. Nos hemos enfermado todos en el transporte público, en las horas perdidas, en los mercados, ¿no? Ya. Cuando tú podrías tener cerca de tu casa lo que necesitas y no tener que estar todo el día en la combi. En el mundo civilizado, del que no tomamos mucha parte, el 70% de los viajes no se hacen de los que hacemos nosotros, porque tienes cerca de tu casa el colegio de tus hijos, la educación, ¿no es cierto?, la recreación, ¿no?, la vida cotidiana. Viajas porque quieres. En la ciudad nuestra viajas de sí o sí, ¿no es cierto? No tienes otra que viajar. Estás viajando de un lado al otro. Entonces, también a los candidatos les han presentado un escenario confuso, enredado.
pero estábamos cayendo en una demagogia de solo vender pues el rostro, la sonrisa, el iluminado, el que sabe, el que tiene plata, cosas así, más que propuestas tangibles que ojalá se produzcan en las semanas que quedan, ¿no? Bueno, lo que yo creo es que el alcalde de Lima en este momento, ya que tiene aprobado ya un plan metropolitano, tiene que reunirse con los candidatos y obviamente con los ganadores para ver, no sé, un pacto, pero además... Claro, no puede quedarse en la aprobación del plan y que, bueno, a ver si quieres, ahí está, sino un involucramiento. El liderazgo del alcalde actual tiene que hacer que los candidatos y la persona que gane la alcaldía finalmente el 2 de octubre respete este plan. Pero también, para no ser ingenuos, hay que ponerle algunas fortalezas, como por ejemplo, tenemos que convencer al Ministerio de Economía y Finanzas que no dé créditos, que no dé aprobaciones a inversiones que no estén alineadas con este plan. O sea, no podemos seguir pasando por, digamos, proyectos que algunos alcaldes distritales logran convencer a los ministerios respectivos, como el Ministerio de Vivienda, de que se financien, ¿no? sin pasar por, digamos, la alineación a este plan metropolitano. Entonces, hay que tener una autoridad centralizada que vele porque se cumpla este plan en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto financiero, en el aspecto político. Las inversiones tienen que estar, digamos, debidamente alineadas a este plan. ¿Eso jurídicamente cómo se logra? ¿Cuando la municipalidad asuma sus funciones de gobierno regional metropolitano? Sí, es la única manera, porque con la forma actual siempre los distritos van a ser autónomos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? O sea, porque eso entiendo yo que es una prerrogativa de los propios alcaldes. No han querido comprarse problemas, no han querido ser responsables de retos, ¿no? Han preferido esa figura más decorativa, ¿no es cierto? Que yo creo que eso no hay cómo seguir así, ¿no? Y lo que hablamos hace un rato, a ver, el tren. ¿Por qué diablos, los paraderos del tren no son centros comerciales? ¿No es cierto? ¿Por qué? Si tenemos un tren que va desde Vía El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, ya tengo pues las centralidades, ya tengo los espacios, ya tengo pasajeros que se bajan y se suben, ¿no es cierto? Ya. El metropolitano y el tren lo metieron a patadas desde el gobierno central, ¿no es cierto? Ya, o corriendo, ¿no es cierto? Desarmaron Barranco, lo partieron en dos, ¿no? No hicieron la Panamericana, no hicieron la expansión de la República, digamos, de San Juan. Paseo de la República, y por lo tanto los políticos han estado manejando la ciudad para sus propias fotos y sus selfies, más que para resolverla, ¿no es cierto? Ya. Entonces, claro, de acuerdo en que esto que estamos diciendo, pero también el tren no puede decir yo hago lo que quiera. Sedapal no puede decir yo pongo el agua donde me parezca, ¿no es cierto? Ya. Los operadores de electricidad, ¿dónde están los cables de alta tensión? En cualquier parte. O sea, entonces tú tienes un manejo atomizado de la ciudad donde no hay acuerdos básicos de ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo tiene miedo en la calle, porque es un escenario de estrés, de complicaciones, de carreras, ¿no? El transporte que ya lo sabemos. ¿Qué hacen los dueños de los buses? Fuerzan al chofer, te pago si es que corres, ¿no es cierto? Te pago si haces 8 rutas, 8 vueltas en vez de 6, y tendrías que hacer 6, pero yo te pago si es que haces 8. O sea, así vivimos. Entonces, evidentemente, esto necesita una autoridad que sea autoridad y que no esté de adorno, ¿no? Y además, para que este plan se logre cumplir, hay muchas normas, incluso nacionales, que se tienen que modificar. Porque si efectivamente la ATU va por un lado, el MTC va por otro lado, el Ministerio de Vivienda va por otro lado, y priorizan o establecen proyectos que no estén alineados con el plan se va a caer en un papel y no se van a cumplir las metas y vamos a llegar al 2040, sino al 2030, en un caos mayor al que ya existimos, como una ciudad que es imposible. Y tú decías, Jessica, eso que conversamos en el intermedio de que Lima es más grande que Lima, ¿no? O sea, la Lima administrada es mucho más chica que la Lima real. Correcto. La Lima real se va a Cañete, ¿no es cierto? Explica eso de Lima real. ¿A qué te refieres con Lima real? Claro. Entonces tú necesitas una alianza de 3 gobiernos ya, no de 2, de 3, ¿no es cierto? Lima, Callao y Lima región, ¿no es cierto? Ya. Chancay va a significar... ¿Te refieres a la articulación de la Lima
metropolitana con su Con entorno la Lima inmediato. provincia. Y si hubiera, y la gran oportunidad para los distritos chicos y para Lima región, el tren. Si yo tengo tren, puedo tener vivienda, hospitales, servicios, colegios, universidades. Si no tengo tren, ¿a qué hora llego? ¿No es cierto? Vamos a pasar ahora a un segundo corte y regresamos de inmediato con Enfoques Cruzados. Ok, terminó la reunión y la cocina es toda tuya. ¿Qué tal un pan con jamonada? Ah, perdón. El pan con jamonada. Comentábamos que Segarra estoy con... Esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Su servidor Gonzalo Segarra. Estoy conversando esta noche con Augusto Ortiz de Ceballos y Jessica Villegas sobre, bueno, el plan para Lima, ¿no? Lima que está ahora de elecciones y comentábamos pues que no parece haber mucho interés o compromiso con este plan, aunque también es cierto que hay ha habido un problema temporal ahí, ¿no? Claro. En la aprobación del plan. Sí, pues yo creo que tenemos que pedir a los candidatos que nos digan de verdad qué se puede y qué no se puede. Porque cuáles son las prerrogativas, qué presupuesto sí tienen. He escuchado cifras ridículas. Por ejemplo, Lima es extensísima. Los semáforos son un desastre porque cada uno ha puesto los ha puesto donde sea. Que un semáforo cuente 63, 62, 60, no lo vuelve inteligente. Solo es inteligente si es que están interconectados, si cambia el domingo, el sábado, la hora punta, ¿no? Entonces, y si responde a la demanda, ¿no? Se responde a la demanda. Eso se observa, ¿no es cierto? Y por lo tanto tú tienes cómo hacer una ciudad mucho más eficiente si sistematizas, ¿no? Pero claro, eso cuesta dinero. Eso no es un sol 50, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces, el presupuesto municipal tiene que priorizarse con toda claridad para salir de esta crisis, para resolver estas patologías que tenemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, que nos expliquen eso, ¿no? Que no nos cuenten cuentos bonitos o que se vayan paseando entre saludos de sus amigos, digamos. Esperemos, porque, y claro, sería bueno que la municipalidad tarde haga una explicación a todos juntos para que por lo menos lo entiendan, ¿no es cierto? Y para que se pronuncien al respecto, ¿no? Para que haya una pauta que en el mundo entero hay. Tú vas a cualquier municipalidad alemana y hay una maqueta en la ciudad. Entras y está la maqueta ahí. Por lo tanto, las reglas del juego están ahí, ¿no es cierto? Y cualquier inversionista organiza su plan y dialoga con la municipalidad, ¿no es cierto? Porque puede haber unos proyectos organizadores de inversión privada complementaria de la pública que necesitamos eso urgentemente. Y también hay que volver al emprendedor, digamos, al empresario desarrollador, que sea desarrollador y no especulador. O sea, que lo que haga sea desarrollar, hacer ciudad. La gente quiere ciudad. La gente sale a caminar, sale a pasear, quiere otro modo de vida, ¿no es cierto? Y no lo están ofreciendo esto, le están ofreciendo yo te escondo ahí arriba, en una esquinita, ¿no es cierto?, en un departamento, y te aíslas. Ese es el modelo. Además, la ciudad es una ecuación de suma positiva, es decir, genera, o sea, la interacción de la ciudad. Exacto. Genera riqueza adicional. Curiosamente es un físico, no es un urbanista, no es un economista, es un físico, se llama West, el apellido creo que es, que ha medido que cuando se duplica la población de una ciudad funcional, ¿se entiende?, el PBI per cápita de cada ciudadano aumenta 15%, es decir, no es una suma aritmética, sino que hay unos efectos de eficiencia que se generan porque hay interacción, porque hay... Exacto, es el efecto multiplicador. Le llaman Vibrant City, la ciudad vibrante, ¿no? En Estocolmo, por ejemplo, estos modelos contemporáneos nuevos, ¿no?, que reciclan. Vibrante. Por ejemplo, no sé si sabes, en Hamburgo prohíben vivienda en primer piso en el centro. Porque mejor que tenga vida, que tenga animación. O sea, la planta el primer baja, piso es para la vía pública. Exacto, para que la gente interactúe, para que pasen cosas, ¿no es cierto? Y los edificios mixtos, híbridos, la zonificación es un desastre. La zonificación establece rincones aislados. Cuando queremos ciudad viva. Y el uso mixto es casi anatema en Lima. Es decir, los alcaldes distritales hablan del residencialismo, el cual es como mala palabra
los usos mixtos. A ver, pero en el plan de desarrollo metropolitano sí se ha incluido el tema de generar nuevas centralidades y como también se ha incluido el tema de densificar y de modificar los usos, ¿no? Y el tema de usos mixtos está también considerado. Yo creo que finalmente aquí el problema sigue siendo si 4 gestiones municipales diferentes, porque estamos hablando que este plan tiene vigencia hasta el 2040, estamos hablando de 4 gestiones municipales diferentes, o sea, no solamente los alcaldes que se elijan en este 2 de octubre, sino los que se elijan de acá a 4 años y sucesivamente, 4 gestiones. Entonces, lograr esta gobernanza, lograr el respeto a este plan ya de por sí es un gran reto, ¿no? Y para eso hay una serie de normas adicionales que deberían emitirse para poder, digamos, darle fiabilidad y confianza a que se cumplan estas reglas mínimas de juego. Lo otro tiene que ver ya con el financiamiento. El plan, así como está concebido, incluye cerca de 400.000 millones de soles de inversión. Y el presupuesto de Lima Metropolitana por sí solo es 1.500 millones. Entonces, ahí nomás uno se puede dar cuenta, digamos, de que se requiere un pacto de gobernabilidad de Lima Metropolitana, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel, obviamente, del gobierno central y de sus diferentes instituciones, como el Ministerio de Vivienda, como la ATU, como SEDAPAL, por ejemplo. Solamente en el corto plazo el plan ha identificado más de 100 proyectos que deben ser priorizados y 45.000 millones de soles para estos proyectos, que obviamente no los va a financiar la Universidad de Lima porque sería imposible, ni aún bancarizándose porque ya está bastante endeudada, dicho sea de paso. Y hay reglas de crédito fiscal y todo eso que más, digamos, estrictas por la situación económica del país. Entonces, si es que no logramos que este plan logre tener el respeto, el cumplimiento por parte de los otros organismos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, simplemente va a ser un fracaso, ¿no? Bien, tengo que cerrar la encuesta. Si los candidatos de Lima tomarán en cuenta el Plan Metropolitano de Desarrollo al 2040, y la respuesta es negativa. 110 personas creen que no y solo 16 que sí. Un poco lo que hemos conversado acá. Nadie lo cree. ¿No? Nadie lo cree porque, bueno, lo hemos conversado, no parece. Pero es que los planes están desprestigiados. Yo creo que yo puedo entenderlo, me parece mal, pero lo puedo entender, ¿no? Porque creo que el plan es que no haya plan, como digo hace rato. El último plan fue hace 30 años, ¿no es cierto? El plan anterior no se aprobó, quedó ahí dormido, sí, claro. Era muy iluso en muchas cosas y no fue consensuado, no fue negociado políticamente, no invitó a los privados, le dijo, usted tiene que hacer esto. No, pues soy privado, yo quiero hacer las cosas que tengan sentido en mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, es triste. En el fondo somos pues una jungla más que un conjunto, ¿no? Más que un sentido de pertenencia. Pero yo creo que eso va a cambiar y por eso creo que la elección lo que necesita son verdaderos líderes, personas que lo que hagan sea convencer. Este Mockus, por ejemplo, en Colombia, se atrevió mucho, ¿no? Era un hombre bien interesante. Me tocó una vez estar en una reunión en la cual él exponía primero y se demoró un montón de rato y dije, no termina nunca, no. Le preguntaba a la gente cosas y después les hizo ver cómo usted acusa a los demás, pero usted no participa. Usted dice la policía, usted dice los demás, la gente, o sea, esas maneras de hablar de la ciudad eran yo no soy parte, la culpa es de los demás. Estamos echando la culpa a terceros, digamos, ¿no? Entonces, si no pertenecemos, si la ciudad no es nuestra, si no la queremos, ¿no es cierto? Va a seguir siendo así, ¿no es cierto? Ya. Yo creo que necesitamos querer a la ciudad, saber que la ciudad es donde vivimos y donde nos jugamos, ¿ya? Pero eso necesita liderazgos que lo transmitan, ¿no? Y que se atrevan. Claro. La ciudad nos debe dar felicidad y el gobierno local y el alcalde tienen que coadyuvar en eso. La única manera para lograr eso es que esta vez votemos por aquella persona que nos dé más confianza de que se van a cumplir las cosas, las condiciones para que podamos vivir mejor. De lo contrario, vamos a seguir en esa ciudad huaico, ¿no? En esa ciudad huaico, en esa ciudad que cada vez nos entierra más. ¿Cómo evitamos el huaico? Entonces ya, nuevamente, desde el punto de vista político, porque también hay eso, sí, tenemos el plan, pero ¿cómo convencemos? Eligiendo bien, pero sobre todo participando. Tenemos que participar como vecinos, en nuestro edificio, pero, en el barrio, por ejemplo, en la municipalidad. Acaba de ser aprobado, pero no sé si contiene el plan una agenda
de socialización, o sea, para que la gente sepa. Sí, ¿no? bueno, para que además la gente le pueda exigir al alcalde, claro que sí, y a los alcaldes. han incluido un componente de seguimiento con línea base, con indicadores, con unos comités de seguimiento. Y bueno, si finalmente hay el presupuesto para eso, seguramente se Pero va a ha sido un poco organizar, ¿no? secreto, ¿no? Yo creo que en el fondo la crisis de que, bueno, salió Muñoz, entró el alcalde, ¿no es cierto?, Miguel Romero, que sí es un ejecutivo, no lo dudo, pero que le queda poco tiempo, entonces quizás eso precipita las cosas. Porque un plan debería ser, pues, ganado por la gente como suyo, ¿no? Los planes que han funcionado son los planes que la gente siente que le importan, ¿no? Entonces, sí, eso que dices tú es clave, o sea, convencer de que lo que se juega es lo que la gente espera, ¿no? Para que la ciudad sea vista como oportunidad y no como padecimiento, ¿no? O sea, Lima es, pues, como es el centro de un país centralista, entonces vivir en Lima a veces ha sido simplemente un paradero, ¿no? O sea, vivo en Lima porque no puedo vivir así bien en otro lugar, a pesar de que hoy se viviría mucho mejor en otros lugares que en Lima, ¿no? Pero, digamos, Lima ha tenido durante mucho rato ese síndrome del lugar que inevitablemente necesitas estar ahí, ¿no es cierto? El Callao, por ejemplo, ha sido maltratado por Lima porque prácticamente le pasamos los corredores viales y se convirtió en una especie logístico, ¿no? Entonces, no se vive bien porque simplemente es el tráfico para que el puerto y el aeropuerto funcionen. Entonces, el plan tiene que ser hecho de la mano de la gente. Tendría que ser hecho también de la mano del Callao, perdón, porque he visto que el Callao es como una manchita sin color. Está por aprobarse también el plan del Callao. Es que tendrían que ser... Hay una continuidad urbana, ¿no? Totalmente, ¿no? Así es. Y una cosa de lo que tú dices, mira, yo fui regidor, nunca supe qué era. O sea, no sé qué es el regidor. El regidor no representa un territorio, no tiene constituency, ¿no es cierto? No es gerente de nada, va y vota lo que le parezca cuando le parece. O sea, es una entelequia. O sea, cuando sí hay barrio, o sea, si los regidores fueran de barrio... Es que de aquí en eso hasta podrían acá, convertirse en las municipalidades distritales, en como distritos más electorales de la... Correcto, de si un se concejo. usa el esquema de alcaldía mayor, podríamos llegar a que los regidores representen finalmente cada uno a un distrito, ¿no? Sí, Y con eso, pero de bueno, alguna manera... ya ahí hay tanto pan por rebanar y se nos ha ido la hora, como suele ocurrir muy rápidamente. Yo les agradezco a Augusto y Jessica por habernos acompañado esta noche. Nos gusta hablar de temas de fondo y no solo de la pequeña y mezquina politiquería. Así que ha sido muy enriquecedora esta conversación. Conmigo será acá en Enfoques Cruzados hasta mañana a las 10 de la noche. Y los dejo ahora con Melissa Pesquera y Hora 11. Buenas noches.